El Gobierno está tratando de boicotear el plan de reparación integral de la Conferencia Episcopal a las víctimas de abusos sexuales. El Ejecutivo está presionando a los obispos y está tratando de poner a las víctimas en contra a tan solo 2 días de la aprobación del plan episcopal en la Asamblea Plenaria Extraordinaria del próximo martes. La maniobra, no por habitual en este Gobierno, deja de ser lamentable. El Ejecutivo de Sánchez vuelve a utilizar al diario El País como ariete para revelar el contenido de una carta enviada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la que le conmina a no aprobar el plan sin contar con la supervisión del Gobierno. La carta es impresentable en el fondo y en la forma, y es también una amenaza en toda regla a la independencia que deben tener la vida y la misión de la Iglesia. Además, el Gobierno se retrata al contraprogramar burdamente a los obispos, convocando de urgencia a las víctimas. Es injustificable que el Ejecutivo pretenda imponer una solución que podría ser contraria a derecho y que, en cualquier caso, está llena de incertidumbres. Pero, sobre todo, es una vergüenza que intente monopolizar el trato con las víctimas de abusos y que las instrumentalice de esta manera, anteponiendo el posible beneficio político a la verdadera solución de fondo que este drama social necesita. Queremos reparar y queremos también reparar a aquellos que la Iglesia les ha hecho un especial daño, porque sabemos, y nosotros lo sentimos, que atacar a la fe es una herida superior. Y queremos hacerlo. Lo que pasa es que tendremos que ponernos de acuerdo nosotros también con esos criterios morales, cómo lo vamos a hacer, y dialogar con el Estado en ese momento. Pero aquí es que es un problema donde interviene mucha gente. Y tendremos que ponernos de acuerdo, no simplemente que uno lo lleve. Están las víctimas, las primeras, las que vamos a escuchar y estamos escuchando. Está el defensor del pueblo con un informe que tiene que ser escuchado en el Parlamento. Está el Gobierno y están nuestras diócesis. Es decir, cada diócesis también tiene su peculiaridad y su forma de ser. Y está la Conferencia Episcopal, donde todos vamos a intentar converger. Si yo les hablo del plan PRIVA, pues hombre, les tengo que explicar seguramente un poco más, para que ustedes sepan qué es. Es el plan de reparación integral para víctimas de abusos. ¿Y quién ha aprobado ese plan? ¿O quién lleva adelante ese plan? La Conferencia Episcopal, es decir, la Iglesia. Es un plan que está dentro del trabajo que la Iglesia viene llevando a cabo desde hace años, pero también que está en el contexto de una presión política sobre la Iglesia por parte del Gobierno, como hemos podido comprobar estos últimos días. Para entender bien estos extremos, todos y cada uno de ellos, le he pedido que me dedique algunos minutos al presidente de la Conferencia Episcopal, que, como saben ustedes, desde hace algunos meses es don Luis Argüello, que es arzobispo de Valladolid. Luis, buenos días. Buenos días. Bueno, si yo le pregunto, ¿es usted capaz de explicarme el plan PRIVA, sus objetivos en un minuto? Sí, el plan lo que quiere es abrir una puerta para la reparación integral de aquellas víctimas de abusos que encuentran que ya los procedimientos jurídicos por prescripción o por muerte del acusado, del victimario, ya han concluido. Por lo tanto, nosotros abrimos un cauce en el que la víctima esté en el centro de la reflexión y de la acción de la Iglesia, en el que busquemos la verdad y la justicia, en el que insistimos mucho en una acción coordinada. Por eso hemos aprobado estos criterios de reparación, no solo los obispos de España, sino también la es decir, todos los religiosos que caminan en la Iglesia en España, para poder constituir también una comisión de juristas, de psicólogos, de psiquiatras, que puedan valorar lo que la reparación integral de estas víctimas supone. Y como bien dices, esto se sitúa dentro de un camino más amplio, más general, que la Iglesia en España, especialmente en los últimos 6 años, viene realizando. ¿La reparación es económica? También incluye, es integral. Nosotros insistimos mucho en esto. Es verdad que a veces los ecos que llegan ponen el acento especialmente en lo económico, que por supuesto se incluye. Pero la propuesta de reparación es integral, que pasa por la escucha, por el reconocimiento, porque la víctima pueda ver que la institución donde alguno de sus miembros hizo esta acción tan execrable, pues acoge a esta persona, la pide perdón en nombre de la institución, si ya el propio acusado no está delante,
y además le ofrece un acompañamiento, poniendo las personas que sean necesarias a disposición y también lo que pueda suponer una reparación en el campo económico, bien por indemnización del daño moral producido, bien por los gastos que se hayan podido también propiciar por los tratamientos que esa persona haya podido necesitar. Aquellas personas que hayan cometido abusos y que todavía estén en el mundo de los vivos, ¿han sufrido algún tipo de proceso penal? ¿Han pagado sus consecuencias? ¿O, dijéramos, es la primera vez que se enfrentan a la responsabilidad de sus acciones? Los casos que nosotros hemos conocido en la Iglesia, que desgraciadamente siguen produciéndose algunos, porque la herida del mal no desaparece de manera automática de los corazones, pero la mayoría de ellos han ocurrido antes de los años 90, ¿no? Por tanto, en el cauce civil, penal, estos asuntos están prescritos. En el campo canónico es verdad que existe la posibilidad de levantar la prescripción, pero nuestro plan pone ahora el foco especialmente en los casos en los que las vías jurídicas están ya cerradas por prescripción o por fallecimiento del acusado. Es en estos casos donde queremos ofrecer a víctimas cuya denuncia, digamos, o cuya presentación como víctimas de abusos sea juzgada verosímil por parte de esta comisión asesora, que puedan presentarse bien a las diócesis, bien a las congregaciones religiosas o directamente a este consejo asesor que creó la Conferencia Episcopal en sus decisiones de ayer. En los últimos días se han vivido presiones por parte del gobierno, yo no sé si para frenar este plan, porque argumente que no cuenta con su aprobación, no sé. ¿Cree usted que el gobierno trata de hacer de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia una cuestión política? Da esa impresión. Es decir, que nosotros hemos aprendido muchas cosas en estos 6 años, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas, podríamos decir, de consumo interno. Una conciencia viva de lo que ha ocurrido, también de la responsabilidad que las propias instituciones eclesiales hayan podido tener. Hemos aprendido a situar a las víctimas en el centro, pero también hemos aprendido que este asunto ha sido, pues utilizado tanto mediáticamente como políticamente, ¿no? Y eso, pues creo que se puede decir que así ha ocurrido. Lo que hemos vivido en las últimas semanas ha sido que, con el deseo de poner en marcha este plan, nosotros tuvimos un encuentro con el Defensor del Pueblo y su equipo. Nos reunimos también con representantes de 12 asociaciones que acompañan a las víctimas y asociaciones propiamente de víctimas. Y yo creo que ante estas iniciativas que tomó la Iglesia, pues el gobierno, que había anunciado la puesta en marcha de unas líneas de trabajo a partir del informe del Defensor del Pueblo, que por cierto todavía no ha sido presentado en el Congreso de los Diputados, mejor en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Defensor del Pueblo, pues yo creo que el gobierno ha querido reaccionar ante nuestra decisión y nos acusa de unilaterales. Yo mismo decía ayer que esta acusación de unilateralidad en realidad es un halago, porque si la Iglesia en las diócesis, en las congregaciones religiosas, no reconociera una suerte de obligación moral para abrir esta puerta a víctimas de abusos que tienen las vías jurídicas cerradas, si nosotros por propia iniciativa no hubiéramos tomado esta decisión, pues las víctimas se encontrarían con estas puertas cerradas que nosotros queremos abrir, dado que las jurídicas están clausuradas por las propias reglas de la prescripción, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la forma de proceder? Las congregaciones religiosas, las diócesis, el obispo, cómo funciona la denuncia, el conocimiento del caso, etcétera. Hay una comisión asesora. Sí, en este momento existen en España 270 oficinas de atención a víctimas de abusos, 70 en las diócesis españolas y 200
en las congregaciones religiosas. En estas oficinas, a lo largo de estos años, ya se ha recibido a muchas víctimas. Ya muchas han vivido una escucha, un acompañamiento e incluso una reparación integral con indemnización económica. Es decir, lo que aprobamos ayer no supone un comienzo ayer, ni tampoco supone un punto final, sino que es unos criterios de comunión y de coordinación entre todos, diócesis y congregaciones religiosas, para que las víctimas puedan acudir a cada una de las diócesis o congregaciones religiosas. Lo mismo ya lo han estado allí. No queremos nosotros que las víctimas tengan que volver a contar su propia historia y demás, ¿no? Sino hacer llegar ellas mismas o a través de alguna de las asociaciones, aunque la mayoría de las víctimas nosotros pensamos que no están asociadas, para poder presentar de nuevo su situación en la respectiva diócesis o congregación religiosa, o bien en esta comisión asesora para este asunto que ha creado la Conferencia Episcopal Española. Cualquiera de las dos vías puede ser utilizada por quienes piensen que tienen necesidad, derecho de vivir una reparación integral. Usted en alguna ocasión ha hablado de este plan con el ministro Félix Bolaños. ¿Qué sensación ha tenido al levantarse de la reunión? Bueno, en nuestro primer encuentro, después de haber sido yo elegido presidente de la conferencia, al final de la reunión el ministro nos habló de que el gobierno iba a aprobar unos criterios de actuación. Yo entonces le hice saber que nosotros estábamos preparando este plan y que esperaba, claro, que el gobierno hiciese un plan para todas las víctimas, sobre todo pensando en los informes de la Fiscalía General, en los informes de tantas asociaciones que se dedican al tratamiento de estos asuntos, en lo que se ve que, desgraciadamente, el asunto de los abusos sexuales a menores es un problema gravísimo de nuestra sociedad y, por tanto, pareciera que el gobierno de la nación ha de preocuparse de todas las víctimas de abusos. En ese sentido, nosotros estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia a la hora de algo que el gobierno quisiera hacer para todas las víctimas. Yo ya le dije entonces que si el gobierno hacía algo solo pensando en las víctimas de la Iglesia con una especie de señalamiento público, que ciertamente no íbamos a estar de acuerdo ni nos íbamos a sentar en esa misma mesa. Y luego se lo hice saber también por escrito al conocer este plan. Con todo, nuestro deseo es poder compartir el plan que aprobamos ayer, decir lo que estamos haciendo y que pueda también servir en el conjunto de la sociedad española. Nosotros, uno de los documentos que aprobamos ayer fue un exponer todo lo que la Iglesia viene haciendo, y lo hicimos precisamente utilizando el esquema del informe del Defensor del Pueblo y el esquema del plan del Gobierno, para decirle al Gobierno y también al Defensor del Pueblo, ya se lo pudimos decir el pasado 21 de junio, que en las recomendaciones que hace, muchas de ellas la Iglesia ya las tiene en marcha, y en otras estamos avanzando, como creo que se demostró en esta propuesta de fuerte comunión eclesial entre los obispos de España y los superiores mayores de las congregaciones religiosas. ¿Pero el gobierno cree que solo ha habido abusos en el seno de la Iglesia? Daría esa impresión por las manifestaciones que hace, pero yo en este caso creo que es fácil remitirse a los informes del Fiscal General del Estado. También hace un par de semanas una fundación que se dedica a la atención de menores, que es la Fundación ANAR, publicó su último estudio, que no es una encuesta, sino desde los datos de atención a casi 5.000 menores en la actividad de esta fundación en los últimos años. Se puede ver perfectamente en qué ámbitos se han producido los abusos de los que ha tenido conocimiento esta fundación en los últimos 5 años, y se verá cuáles son estos ámbitos que no son especialmente ámbitos eclesiales. Le quieren preguntar mis colegas, ¿cuál de ellos? Jorge Bustos, ¿no? Buenos días, don Luis. Buenos días. Da la impresión, si lo he entendido bien, de que este gobierno, en el pasado acusaba a la Iglesia de inacción, de mirar para otro lado, de intentar
tapar este gravísimo asunto, y ahora la acusación es la contraria, la acusa de actuar demasiado rápido o de actuar con unilateralidad, dicho, es decir, como si quisiera, o daría la impresión, mantener vivo el problema para utilizarlo mediática y políticamente como una bandera, bueno, pues que aglutine el sentir de la izquierda más anticlerical. No lo sé si a lo mejor es una interpretación maliciosa que estoy sacando yo, pues porque a lo mejor me conozco el modus operandi de don Félix Bolaños, no lo sé. Pero da la impresión de que que no están contentos cuando, por supuesto, no lo estamos ninguno, cuando la Iglesia no actuaba, y no lo está cuando actúa, que es lo que, o sea, es como si pareciera que no quieren cerrar el problema, que quisieran mantenerlo abierto. Yo no sé si quieren mantenerlo abierto, pero que la impresión que ha relatado en la pregunta es la misma que yo tengo. En un momento se nos ha dicho que no hacíamos nada, cuando yo creo que la Iglesia en su conjunto, la Iglesia Universal, lleva dando pasos en este campo hace 20 años, algo más de 20 años. La Iglesia española, acogiendo las iniciativas primero de Benedicto XVI y luego del Papa Francisco, hace ya más de 10 años que empieza a tomar alguna medida, pero sobre todo desde hace 6 años, cuando venimos dando, yo creo, pasos, seguramente lentos, porque tenemos que ponernos de acuerdo mucha gente, pero vamos avanzando. Y se nos ha dicho en ese tiempo que no hacíamos nada. Ahora que hacemos una propuesta integral, situando todo lo que venimos haciendo y proponiendo este plan de reparación integral cuando las vías del Estado de Derecho las han cerrado. Por eso, unilateralmente, desde el reconocimiento de una obligación moral, damos este paso. Insisto, se nos acusa de unilateral. Pero, insisto, esta acusación, este reproche, en realidad, yo lo transformo en un reconocimiento de algo que los obispos españoles y las congregaciones religiosas juntos hemos querido hacer y hemos hecho. Julián Quirós. Sí, don Luis, buenos días. Buenos días, Julián. Dos cuestiones. Una, ustedes han puesto, digamos, la solución de este asunto en un comité independiente de expertos en términos jurídicos y forenses y de salud, que, si he entendido bien, harán un tratamiento individual de cada uno de los casos. Entiendo que la resolución que tome este comité, en el que ustedes han confiado, aunque han preferido que sea gente externa, digamos, especialistas externos quienes resuelvan, la Iglesia lo asumirá. Y por otra parte, una pregunta que supongo que algunos oyentes pueden hacerse. Naturalmente no se puede poner la mano en el fuego, ni en la Iglesia ni fuera de la Iglesia, porque nunca más haya un caso de abusos dentro de la Iglesia, porque todos los días estamos viendo en los periódicos, además, lamentablemente, como esta lacra de los abusos a los menores, a los niños y tal, sigue ahí, incluso se extiende. Pero ahora mismo puede tranquilizar que si se diera una situación de estas, la Iglesia, los arzobispados han creado medidas de transparencia, de vigilancia, de fácil acceso para que pueda ser resuelto, abortado, solucionado cuanto antes un caso que pueda ocurrir ahora potencialmente dentro del ámbito de la Iglesia. Es así, es así. Nosotros primero desde la creación de estas oficinas de redacción de denuncias. Después, nosotros no es esta la primera medida que adoptamos de manera común, ¿no? Adoptamos ya un procedimiento de actuación, de tal manera que nosotros, en cuanto recibimos una denuncia, además lo que hacemos es ponerlo en conocimiento o bien de la Fiscalía local o bien de la Policía o de la Guardia Civil, según el lugar donde esto se produzca. Y esto se viene haciendo así en los últimos años, ¿no?, en los que afortunadamente el número de asuntos es muchísimo menor del que se dio en los años 60, 70, 80, de los que hemos tenido conocimiento. Pero incluso en casos en los que pudiéramos pensar que el asunto está prescrito, también lo ponemos en conocimiento de las autoridades civiles, porque en definitiva han de ser el propio Poder Judicial el que diga si un asunto está prescrito o no. Y eso ya se viene haciendo. Por eso insisto que lo que aprobamos ayer no es un comienzo de nuestra actuación, sino es un punto y seguido más de lo que venimos haciendo. Pero la sociedad española, las personas que confían en la Iglesia a llevar a sus chavales a la catequesis, a los colegios, a las actividades deportivas y demás, pueden estar seguras, primero, de que hemos hecho un plan de formación y de prevención a decenas de miles de niños y de agentes de pastoral. También en el que
esta decisión de, en cuanto se tiene noticia de algún asunto, ponerlo en conocimiento. Luego también hay que decir que algunas de estas noticias que hemos recibido han terminado luego en sentencias absolutorias. Es decir, que la mayoría de las noticias que hemos recibido han sido verosímiles y han podido llegar a condenas, pero también ha habido casos de absolución, ¿no? Y nosotros también tenemos que velar por todo el conjunto de personas que trabajan en la Iglesia, sacerdotes, religiosos, laicos que son catequistas, laicos que acompañan a niños, adolescentes y jóvenes en los distintos ámbitos de la acción eclesial. Pero la respuesta, puedo decir de manera firme, que en este momento es inmediata en cuanto tenemos una noticia. Y finalmente, Teodoro León. Sí, don Luis, buenos días. Bueno, utilizaba usted el concepto de reparación integral, que no es solo la indemnización económica, y yo creo que esto, pues en fin, es lo adecuado, ¿no? Es decir, que la indemnización económica en cualquier caso no sirva para comprar el silencio, sino para poner en valor ese reconocimiento integral. Pero algunas víctimas se quejan de que no están garantizadas esas indemnizaciones. No sé si ellos no lo han entendido bien, si nosotros no los hemos entendido bien. Tal vez nos lo pueda aclarar. Bien, precisamente por eso, aunque el asunto de la reparación puede, como de hecho ya ha ocurrido en estos años, realizarse en el seno de cada congregación religiosa, de cada diócesis. Pero es precisamente cuando pueda haber alguna duda, cuando la propia congregación o la propia diócesis crea que no tenga elementos suficientes para poder resolver la situación, cuando la víctima no se sienta satisfecha con lo que haya podido ver que se le propone en el ámbito concreto, cuando este consejo asesor, formado por juristas y por profesionales del mundo de la psiquiatría y de la psicología, son los que van a ofrecer su propuesta. Van a contar también con la ayuda de alguna persona especializada en lo que pudiéramos llamar baremos de indemnización. Nosotros hemos hecho ya un estudio del derecho comparado, de la realidad de todos estos asuntos en toda Europa y también de cuáles son los criterios de la jurisprudencia española, para poder tener unos criterios, sabiendo que la Iglesia siempre va más allá de lo que, bueno, pudiéramos decir un estricto cumplimiento, que eso se nos pide y es lo que como mínimo tenemos que realizar, pero también caer en la cuenta de otros factores, de otras situaciones morales, espirituales, que lo mismo la jurisprudencia habitual no contempla. Nosotros esto queremos hacerlo, sin duda que esto no significa que todos lo vayamos a hacer bien de manera automática y en todos los sitios, pero precisamente el querer caminar juntos, diócesis y congregaciones religiosas, va a ayudarnos a que los criterios sean más compartidos y espero que más satisfactorios en su práctica para las personas que desgraciadamente hayan sido víctimas de uno de estos abusos y que reconocemos, esto lo hemos aprendido, que en muchos casos las dificultades de recuperación son muy grandes. Es Monseñor Luis Argüello, es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Esta mañana nos ha acompañado para hablar de este plan de reparación integral para víctimas de abusos. Don Luis, me alegro mucho de saludarle, le envío un abrazo muy fuerte. Un abrazo y buen día, amigos.